Nadie habla tan suave y mandaba tan fuerte. No necesitaba gritar ni demostrar nada. Frank Lucas entraba a cualquier lugar y el silencio lo seguía. Traje de $1000, pasos firmes, mirada intacta. Mientras otros buscan fama, ella tenía el trono. Pero espera un momento, te tengo que decir la verdad. Todo este tiempo te han mentido en la cara. Esta película no te muestra la oscura y perturbadora historia real de Frank Lucas como debe ser. Y hoy vas a conocer en realidad cómo sucedió todo. Cómo Hollywood se encargó de pintarlo como un héroe, el Salvador, modificando toda la historia real, recibiendo demandas por difamación y calumnia, y sobre todo mintiéndote a ti. Hoy vas a conocer la verdadera historia de American Gangster. Entre los oscuros callejones de Harlem, New York, se encontraba Frank Lucas y Bumpy Johnson, dos hombres con un objetivo en común: el poder. En 1968, Bumpy era conocido como el Salvador del pueblo, el Mesías de Harlem. Al repartir algunos pavos para el Día de Acción de Gracias, Bumpy le dejó en claro a Frank que Estados Unidos estaba siendo consumido por el capitalismo moderno, que el sistema había cambiado. Ahora todo está controlado por corporaciones que no conocen ni respetan la comunidad. Pero justo en ese momento, Bumpy empezó a sufrir un ataque que al final lo llevó a la propia muerte. Al asistir a su funeral, varios capos de la mafia se hicieron presentes en ese momento. Al compartir un rato, analizar a todos y reflexionar por lo ocurrido, Charlie fue el único que le extendió la mano a Frank, dejándole en claro que lo ayudaría con lo que necesitara, incluso cobrándole a todas las personas que le debían dinero a Bumpy. Por otro lado, tenemos a Richie Roberts. Aparte de ser un detective, también aspiraba a convertirse en un gran abogado. Al bajarse del auto junto a Javier, ambos llegaron a una casa para hacer una redada, por lo que en ese momento Richie lanza la carta dentro de la propiedad. Al entrar por la fuerza, Richie logró extraer información para, ya sabes, ayudar al condado. Así que Campisi, para que no lo arresten, decidió soltarles alguna información sobre un corredor de apuestas un poco corrupto. Así que al llegar a New Jersey y perseguirlo por un rato, ambos detectives debían esperar algún movimiento sospechoso para poder revisar el auto. Pero tras pasar un buen tiempo y no ver nada, Richie tomó la decisión de ir a verlo sin orden alguna. Pero al abrir el maletero y encontrarse aproximadamente $1 millón, a Javier se le corrompió un poco la mente, dándonos a entender que en esta época la corrupción entre policías era algo del común. Richie al final tomó la decisión de hacer lo correcto y no quedarse con el dinero. $987,000. Obviamente iban a hacer la burla de la estación. Y hablando de corrupción, en Nueva York se encontraba Trupo, la descripción perfecta de esta palabra. Su sistema era sencillo: incautan la droga de los delincuentes, detienen a todo el mundo y poco a poco empiezan a sacar las evidencias del almacén, las diluyen y las revenden. Así de sencillo. Obviamente Frank cumplió su palabra, cobró cada centavo que le debían a Bumpy. Al informarse un poco sobre su primo Nate e ir a ver el negocio de la heroína, Frank comenzó a maquinar algunas ideas respecto a su futuro. Esa misma mañana, tras estar tranquilo desayunando, Tango aprovechó la muerte de Bumpy para ir a cobrarle a Frank un alquiler por vender droga en su zona, o peor aún, a ofrecerle trabajo. Obviamente ni Bumpy cobraba tanto dinero y Frank no le iba a pagar ni un centavo. Hay un detalle que pocos notaron cuando vieron la película por primera vez. En esta escena, Frank vierte varias cucharadas de azúcar fríamente en su café. Demasiado dulce para ser casualidad, ¿no? Esto tiene un propósito y es alertar a sus guardaespaldas de que algo no va bien. Tiempo atrás, Bumpy tenía una frase que decía así: Frank, motivado por ser alguien grande y respetado en las calles de New Jersey, tomó la decisión de buscar la forma de traficar lo que viene siendo heroína, la droga más adictiva en estas épocas. Pero antes de irnos para Van Gogh y averiguar el tema de la producción, debo decir que la relación entre estos dos no era tan cercana como lo muestra la película. Déjame te muestro. Devolvámonos un poco en el tiempo. Frank nació el 9 de septiembre de 1930, Carolina del Norte, una comunidad agrícola profundamente pobre y segregada. Según sus propias declaraciones, Frank presenció cómo el racismo marcó brutalmente su infancia, ya que él decía que su primo fue brutalmente abusado por el... Buscando oportunidades para salir adelante, Frank se mudó a New York siendo adolescente. Allí empezó con delitos menores como robos y apuestas ilegales. Eventualmente se convirtió en chofer y guardaespaldas del temido mafioso afroamericano Bumpy Johnson. Y ahí la referencia de Tango al ofrecerle trabajo como chofer. Ahora, hasta aquí todo bien, pero la relación que nos muestran en la película no es tan cercana como parece. ¿Por qué? Pues varios allegados a Bumpy han dicho que Frank exageró su rol como heredero de Johnson. De hecho, otros miembros del crimen organizado negro de Harlem también reclamaban el trono tras la muerte de Bumpy en 1968, dándonos a
entender que Frank no tuvo mucho que ver con Bumpy. Frank contactó a su primo Nick, retiró una buena suma de dinero, falsificó papeles y estaba listo para viajar a la turbia ciudad de Bangkok. Nada más aterrizar se puso en contacto con su primo, pero al buscar un poco no pudieron encontrar un proveedor que les diera las cantidades que querían, ni la pureza suficiente, así que solo quedaba una opción, y era buscarla por cuenta propia, adentrándose en las peligrosas selvas de Bangkok. Al llegar donde estaban todas las plantaciones y laboratorios de heroína, Frank se puso a negociar con el general. Obviamente lo trataron de loco al pensar que era imposible traficar 100 kilos de heroína a Estados Unidos sin morir en el intento, pero tras demostrar quién era y poner su palabra en la mesa, el general aceptó y logró cerrar el trato, dándole inicio al imperio de la Blue Magic. Pero ¿por qué Bangkok? ¿Por qué no otros países más cercanos o algún proveedor dentro de Estados Unidos? Pues para entender esto debes conocer el famoso término del Triángulo de Oro. ¿Qué es el Triángulo de Oro? Pues durante los años 60 y 70, Vietnam, Laos, Birmania y Tailandia formaron lo que se conocía como el Triángulo de Oro, una de las zonas productoras de opio y heroína más grandes del mundo entero. Con la guerra de por medio, esta zona se volvió clave. Los narcotraficantes locales usaban las rutas militares y la cobertura del conflicto para exportar heroína hacia Estados Unidos, especialmente a través de soldados y bases estadounidenses. Frank dijo haber viajado personalmente a Bangkok para establecer contacto directo con un mayor del ejército tailandés y eliminar intermediarios italianos y americanos. ¿Qué es lo falso? Pues el papel de Lucas como el único genio del sistema. Y te preguntarás por qué. Pues esto ha sido exagerado por Hollywood. En realidad, el verdadero arquitecto de este movimiento fue Ike Atkinson, no Lucas. Este hombre, un ex sargento del ejército en Tailandia, tenía las conexiones de la mafia local y los laboratorios de heroína. Lucas no fue quien creó el sistema logístico, sino quien lo heredó y explotó a más no poder. Y algo más loco aún y que probablemente no sabías es que durante estas escenas el director contrató extras que habían pertenecido a las pandillas vinculadas al tráfico de droga durante la guerra de Vietnam. La intención fue crear con autenticidad la sensación del infierno del narcotráfico en los 70, permitiendo que el entorno y las miradas transmitieran una realidad cruda. Así que cada rostro que ves aquí tiene una historia detrás que a poco les gustaría vivir. Y mientras Frank cerraba el negocio de su vida, Richie estaba buscando la manera de no perder la custodia de su hijo. Pero justo en la madrugada del día siguiente, Javier asesinó a un drug dealer, al parecer en defensa propia. Las personas del bloque estaban furiosas. Richie, al llegar a la escena, lo ayudó a salir fingiendo que el hombre seguía vivo, pero al montarlo a la ambulancia y pensar las cosas, se dio cuenta de que no fue un asesinato en defensa propia. En realidad, Javier, totalmente drogado, le intentó robar al hombre y terminó matándolo. Obviamente el proceso legal era declararlo culpable, pero Javier, asustado y deprimido por lo sucedido con el dinero, se tiró de la ambulancia sin pensar. Frank estaba de vuelta en Washington. Recibió su pedido en el aeropuerto y tras analizar la mercancía con un experto, se pudo dar cuenta que la heroína que había llegado era un 100% pura, nada de impurezas ni diluyentes, lo que la volvía la heroína más pura de todo Nueva York. Y en ese momento se le dio inicio a la producción en masa. El producto salía escondido en tarros de leche para bebés, llegaba a los laboratorios que quedaban en plena ciudad, las mujeres se ponían manos a la obra y la Blue Magic estaba lista para distribuirse. Nada de atrasos, nada de problemas, todo fluía como si se tratase de vender dulces y Frank estaba empezando a conquistar la cima. En realidad, Richie no le importaba mucho el tema de la custodia, lo único que quería era que Laurie no la ganara, pero tras estar con su representante, Richie recibió una llamada inesperada. Al parecer, Javier había fallecido por una sobredosis, y curiosamente en sus bolsillos se encontraba una bolsa con el nombre de Blue Magic. En los 60, Nueva York se estaba pudriendo por dentro. Corrupción, drogas, robos y nadie se hacía cargo de sus problemas. Pero justo en ese instante, Lou le propuso a Richie una idea: aliarse con la Agencia Especial de Narcóticos para darle fin al problema. Richie, aceptando de inmediato, se puso manos a la obra, alquiló un espacio para trabajar, reunió un equipo con experiencia en tema de drogas, más no policías, y estaban listos para iniciar la investigación a profundidad. Pero el detective no fue el único que se tomó el tiempo para reunir un equipo, así que tras volver a hablar con su familia, Frank hizo lo que todos harían por su madre. That is your house, mama. That's yours. Y para celebrar el éxito que se estaba acercando, decidió tener una cena familiar totalmente agradable. Pero ya sabes, todo tiene un trasfondo, y esta casa no iba a ser la excepción. Frank quería retomar por completo el legado de Bumpy, y qué mejor equipo para lograr esto que su propia familia. Así que tras llevarlos al laboratorio y preguntar, Frank los introdujo en este mundo de inmediato, dejándoles en claro que lo más importante en este mundo es la lealtad. Pero a ver, te tengo malas noticias. Lucas no fue el único ni el mayor narcotraficante afroamericano, pero sí uno de los más innovadores en cuanto a distribución. Te cuento.
Frank tenía una red familiar, como lo acabas de ver, colocó hermanos, primos y cuñados como jefes de plaza en distintas ciudades. Logró controlar entre el 25 y 35% del tráfico de heroína en toda Nueva York, no el 80% como se dice en la cinta. Además, se estima que llegó a acumular más de 50 millones de dólares en efectivo, guardados en bancos de Panamá. Y quiero que hagamos un alto aquí, porque hay algo que necesito dejar muy claro, y es el hecho de apoyar películas basadas en hechos reales, que luego se convierten en algo completamente distinto. Mira, American Gangster para mí es una obra maestra. La dirección de Ridley Scott, el ritmo, el ambiente, las actuaciones, todo está ejecutado con un nivel que muy pocas películas alcanzan. Y sí, soy el primero en defender este tipo de cine, porque creo que el cine también es una forma de reinterpretar el mundo, de estilizar el caos y darle forma a una historia que de otra forma jamás hubiéramos visto. Solo mira lo que hicieron con Frank Lucas, su imagen quedó marcada en la historia como un personaje mítico del cine. Pero lo que no puedo defender es la manipulación de ciertos hechos sensibles, como la falsificación de información que afecta a víctimas reales, o el tema de las demandas por corrupción policial, que más adelante hablaremos de eso, o el intento de redimir a un hombre que causó tanto daño a su propia comunidad, presentándolo casi como un héroe trágico. Y quiero saber qué opinas tú de eso, te voy a estar leyendo los comentarios. Pero bueno, justo en ese instante, a la lejanía venía Tango. Al parecer ya le debía dinero a Frank por la distribución en su sector, dinero que no iba a aparecer. Así que tras apuntarle y preguntarle si lo iba a matar, le pagó el 20% que tanto le exigía. El equipo de Richie estaba listo para trabajar y la única pista que tenían para empezar era esta pequeña bolsa azul. Así que sin pensarlo fueron a conseguir en las calles de New York. Tras comprarla y pagar $10, Moses se puso a analizar el producto y pudo deducir que esta droga es 2 veces más potente de lo normal y está infectando cada esquina de New Jersey. Tanto Frank como su familia están viviendo la vida que tanto anhelaban: fama, dinero y sobre todo respeto. Pero al ver a su hermano Huey, no aguantó en decirle algunas cosas sobre su traje, dejándolo en claro lo llamativo y horrendo que es. Norma que más adelante él mismo rompería, y te vas a dar cuenta el porqué. Obviamente Frank no se iba a quedar con las ganas de conquistar a Miss Puerto Rico, así que fue a hablarle, y mientras toda la familia de Lucas se divertía, Richie estaba empezando a reunir información de grandes peces, algunos distribuidores y poco más. El problema es que no tenían ninguna prueba de estos sujetos, así que la única opción que tenían era ir a buscarlas. Tras perseguir un dealer en New York, interceptar una llamada de venta y hacerse pasar por los compradores, Richie tenía en la mira a la persona que iba a entregar el dinero, pero tras perseguirlo por un buen tiempo y ver a qué establecimiento entraba, tuvo que hacer lo correcto y pedirle los billetes robados a trupo, cosa que no le gustó mucho. Al día siguiente, Frank tomó la decisión de presentarle a su madre a Eva. Al llegar y ver una foto de Bumpy, no dudó en preguntarle sobre él, el hombre que le enseñó cómo ser un caballero, hacer las cosas con amor y respeto. Eso es todo. Por otro lado, Richie está cada vez peor. La custodia de su hijo está más perdida que ganada, su trabajo lo consume día y noche, y tras hablar con el padrino de su hijo, que al parecer está involucrado en asuntos un poco turbios, pudo darse cuenta que la Blue Magic no viene de otro país como él pensaba, dejándole en claro que la persona que se encarga de traficar la droga altera el orden público. El negocio de Blue Magic era un éxito total. Cada vez llegaban más kilos, el dinero fluía, la Blue Magic se expandía por todas partes: Brooklyn, el Bronx, Queens, y cada minuto que pasaba, el dinero se multiplicaba como si fuera espuma. Frank estaba logrando lo que tanto anhelaba, pero como ya sabemos tú y yo, en algún momento el poder te empieza a cegar y ahí es cuando empiezas a caer. Y aquí vengo yo para romper otro mito más de Hollywood. Te voy a hablar sinceramente, la Blue Magic era real, pero también parte de un mito comercial. Te cuento. La heroína de Lucas era de mayor pureza, como ya sabemos, y se vendía bajo la marca de Blue Magic. El nombre la hacía parecer una marca de lujo. ¿Y qué causaba eso? Pues la fidelización en los consumidores. Este es uno de los primeros casos en Estados Unidos de marketing criminal con lógica de marca registrada. Algo muy loco para la época y hoy en día. Pero escucha eso, la película nos da a entender que Frank al día estaba generando $1 millón, una cifra totalmente desbordada, pero la realidad es que no es así. En realidad, Lucas controlaba una red poderosa con pureza alta en sus productos, pero ganancias diarias de $1 millón son exageraciones, obviamente refutadas por personas expertas. Tras estar en una de sus lujosas fiestas, el primo de Frank se estaba pasando de copas, drogado, y tras alegar como un loco y ver que un amigo de él estaba tocando a su mujer, no pensó las cosas y le disparó al pie, cosa que iba a lamentar en un momento. Obviamente Frank, furioso, le dejó en claro a Huey que se deshiciera de su primo y chofer al instante, importándole un carajo si era familia o no.
Al día siguiente, Frank se reunió con nada más y nada menos que Dominic Catano, uno de los capos más grandes de la mafia italiana. Tras hablar un poco entre líneas y tirarse algunas pullas, Dominic estaba interesado en saber de dónde ha salido el éxito de Frank. Aparte de eso, le hizo una propuesta difícil de no aceptar: nacionalizarse a cambio de trabajar juntos. Frank, siendo un hombre de negocios y con carácter, tuvo que pensarlo un poco, aunque al final Catano terminó trabajando para la familia de Lucas. La gran pelea se empieza a acercar. Muhammad Ali versus Joe Frazier. Richie, con una corazonada de que grandes de la mafia podían estar presentes en el evento, se alistó para asistir a la pelea del año. Al igual que Frank, al prepararse, Eva le dio un detalle: un traje valorado en $100,000. Listo para parecer el rey de las calles de New York. Al llegar al evento se respiraba un ambiente de tensión, egos por todos lados, política y dinero por doquier. Richie, haciendo de camarógrafo, logró captar algunas imágenes, y esa fue la primera vez que Richie conoció a Frank Lucas. Sin saber nada de él, el equipo intentó sacar sus propias conclusiones, pero no habían respuestas claras. Y este tema del traje se ocurre en la vida real. En la verdadera pelea de Ali, Lucas apareció con un abrigo de estos, rompiendo su regla de mantener el perfil bajo. ¿Qué ocasionó eso? Pues que fuera fotografiado por agentes federales y se volviera visible ante los ojos de la ley, como puedes ver en esta imagen. Llegó el día más esperado. Frank se casó con Eva. Nuevamente se hicieron presentes los grandes de la mafia, aunque en esta ocasión también se presentó Trupo. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver él con Frank? Pues en la pelea, Trupo pudo darse cuenta que Frank no es alguien del común, que tiene dinero, y esa oportunidad no le iba a desperdiciar. Así que tras tirar el ramo de flores y avanzar un poco en el auto, el grupo de policía lo interceptaron. Y tras verse cara a cara sin conocerse uno al otro, Trupo le dejó en claro lo que quería: $10,000 mensuales. Nada de rodeos ni problemas, 10,000. ¿Y recuerda lo que te había dicho sobre la regla de vestimenta? Pues nada más llegar, Frank tomó el abrigo que le regaló Eva y sin pensarlo, lo arrojó al fuego, dándose cuenta que rompió su propia regla y que desde ahí empezarían todos los problemas. Richie ya tenía toda la información relacionada a Frank, su rutina diaria, cómo se distribuye la droga entre los negocios de sus hermanos, lo que hace cada día. Es como si hubiese adoptado la identidad de Bumpy. Nunca se junta con criminales. A simple vista no pareciera que esté involucrado en el negocio, pero si indagas más a fondo, te podrás dar cuenta que es la cabeza de todo el movimiento. Richie creía que al que deben capturar no es a Lucas, sino a la persona que distribuye la droga a Estados Unidos. Pero hay un problema, y es que no hay pruebas que demuestren lo que piensan, y quiero que prestes atención. Llegó el día de Acción de Gracias. Por un lado, la familia de Frank celebra en paz, y qué mejor regalo para Trupo que este, ¿no? Y mira este contraste. El problema es que las cosas están empezando a salir de control. Es tan así que hasta el sobrino de Frank, una promesa para el béisbol, está aspirando a ser como él, un asesino con clase. Pero justo en ese instante, Huey, apurado, le dice a Frank que deben irse de inmediato. Al parecer, Nicky Burns está diluyendo el producto, dejándolo con una pureza del 2 a 3%. Así que nada más llegar al lugar, Frank le dejó en claro a Nicky que no quiere que siga manchando el nombre de su marca. Literalmente es como si estuviera infringiendo derechos de autor, vendiendo algo que ni siquiera lo representa. Por lo que Frank le pide que le ponga otro nombre, el que quiera, pero que no lo llame Blue Magic. Pero justo al salir y avanzar un poco, la policía los estaba siguiendo. El problema es que Huey tenía droga en el auto, así que tras volver a ver a Trupo, requisar el auto y encontrar la droga, el policía le recordó lo mucho que quería ese auto. Obviamente la droga que tenían se le iban a robar entero. Ese mismo día, al parecer, alguien puso precio por la cabeza de Richie. Así que preocupado y con dudas, decidió ir hasta la casa de Joey para ver qué información podía tener. Pero nada más llegar, Joey le ofreció a Richie un lugar de lujo fuera de la ciudad, dándole a entender que le preocupa que lo puedan matar. Al final, confirmándole que Frank Lucas fue quien puso un precio por su cabeza, poniendo a Frank en la punta de la pirámide. Pero bueno, ya hemos hablado mucho sobre el verdadero Frank Lucas, pero hay que hablar sobre el verdadero Richie Roberts también. En la vida real, Roberts era el detective de narcóticos, no fiscal. Incluso nunca tuvo familia ni la transformación dramática que nos muestran. Y algo que sí es real es que Richie Roberts fue el encargado de cazar a Frank. Aparte, era uno de los pocos policías honestos en estas épocas de corrupción. Obviamente, paranoico y nervioso, Richie pensaba que lo estaban persiguiendo, pero simplemente era el hombre que le iba a entregar la citación para el juicio de su custodia. Llegó el día, y tras pensarlo un poco y que Laurie le abriera los ojos, Richie tomó la decisión de dejar que su hijo se fuera con ella a Las Vegas. No debe ser fácil tener un hijo con la vida que lleva Richie. Es Navidad, y qué mejor que darles unos cuantos regalos a los policías que te sobornan cada mes. Frank ha notado que hay movimientos extraños alrededor de él, personas que nunca había visto, más policías de lo normal, cosas que no pasaban antes. La guerra estaba en su furor, y a Frank ya no le gustaba exponerse tanto en las calles de New York. Eva, desesperada por salir, le pidió que fueran a dar una vuelta. Pero al llegar al lugar donde iban a comer, Frank se dio cuenta que un auto lo estaba acechando y tras reaccionar a tiempo logró hacer que su esposa no terminara baleada por completo.
Las cosas se estaban poniendo cada vez más oscuras. Eva se quería ir del país, pero Frank no iba a abandonar su imperio. Por otro lado, Trupo, cansado de saber que Richie estaba a cargo del caso, decidió visitarlo y dejarle en claro que él se encargaría de la situación. Obviamente no le conviene que Frank esté tras las rejas, pero Richie, confiado con el carácter que tiene, le dejó en claro que no sería así. Obviamente, el reclamo más evidente era para Dominic, el hombre que le prometió paz y tranquilidad a Frank. They tried to kill my wife. Al final no se supo quién fue, pero Dominic le dejó en claro que esas son las consecuencias de ser un hombre tan exitoso y con tanto poder. That's a choice we make. Y aprovechando que Frank está en la cuerda floja, déjame plantearte un análisis que te va a reventar la cabeza. ¿Y si Frank Lucas no es el villano? ¿Y si en realidad es el propio sistema funcionando a la perfección? Yo sé que esto va a sonar un poco contradictorio con lo que te dije anteriormente, pero quiero que opines sobre esto. Lo más inquietante de American Gangster no es la violencia ni la corrupción, es que Frank Lucas gana. Y lo hace siguiendo exactamente las reglas que el propio sistema estadounidense le enseñó. Lucas no trafica con placer, lo hace porque entiende que el respeto, el poder y el dinero son las verdaderas claves para sobrevivir en un mundo que le cerró todas las puertas. Su negocio es eficiente, limpio y estructurado, incluso más que la policía o el gobierno. La cámara lo muestra como CEO de su empresa, pero no como un criminal. Cuentas, operaciones, exportaciones, marketing. Literalmente su sistema es el capitalismo puro, solo que con heroína. ¿Qué opinas tú sobre eso? El fin de la guerra por fin llegó, y eso solo significa una cosa: la distribución de heroína llegó a su final. Así que Frank, al hablar con su primo y que no le diera buenas noticias, tomó la decisión de volar nuevamente a Bangkok por cuenta propia para hablar con el general. Y tras discutir un poco y dejar en claro que solo queda un vuelo más antes de que todo se acabe, el general le dijo eso. Y mientras Frank estaba allí, la policía vio la oportunidad de coger al chofer de Huey. Al parecer estaba intentando abusar de una mujer. Así que el trato era sencillo. Si cooperaba y traía información a los policías, Jimmy podría reducir su pena e incluso salir ileso. Obviamente, con el odio y el rencor que le tenía, aceptó de inmediato. Y esa misma noche, Frank se puso en contacto con su hermano, dándole información para recoger la última mercancía. Información que estaba escuchando Jimmy, pero tras analizar un poco, los policías no pudieron descifrar el código encriptado que le dio Frank. Hasta que Richie reconoció que era el número de un avión y se pusieron manos a la obra. Esa misma madrugada, el avión proveniente de Vietnam aterrizaba en el aeropuerto y Richie ya estaba 2 pasos por delante, así que tras mostrarle la orden al capitán, se pusieron a requisar minuciosamente cada parte del avión. Por otro lado, Trupo tomó esta oportunidad para ir a requisar la casa de la madre de Frank y buscar el dinero del que te hablé anteriormente. What am I talking about? What money? The getaway money that Frank and every other gangster keeps in his house. Tras desmontar el avión por completo, destruir la casa y no encontrar nada, Richie ordenó que abrieran los ataúdes de los soldados fallecidos. Trupo revisó toda la casa, pero no encontró ni un centavo, hasta que vio la casa del perro y decidió ir a revisarla. Richie, faltándole respeto a los soldados fallecidos, tampoco encontró nada, dando por fallido el operativo del avión. En cambio, Trupo, tras matar al perro, logró encontrar una buena cantidad de dinero. Obviamente, el cuartel de narcóticos hizo quedar en ridículo a todo el ejército estadounidense. Richie sabe que Frank está detrás de todo eso, pero aún no hay pruebas contundentes que lo incriminen. Así que luego de casi matar al fiscal del distrito por decirle judío, el equipo de Richie se fue a analizar de lejos todo el movimiento de ataúdes. Mientras eso, Frank apenas aterrizaba y no estaba enterado del problema al que se estaba sometiendo. Y llegó la hora de hablar del tema más controversial de esta historia: el mito de los ataúdes versus la verdad. Según la película, Frank Lucas tuvo el descaro de transportar droga en los ataúdes de los soldados fallecidos, pero eso es totalmente falso. Te cuento el porqué. Atkinson, quien ayudó a Frank a Asia, desmintió eso por completo. Nunca metimos droga en ataúdes ni cuerpos, eso es una mentira. Lo hicimos dentro de compartimientos ocultos en cajas falsas de muebles militares. Además, el ejército y el FBI nunca encontraron evidencia concluyente de que se usaran cadáveres o ataúdes para transportar droga. La historia de Hollywood fue hecha con la intención de ser muy llamativa y exagerada para reforzar el mito. Y bueno, si crees que esto fue descarado, espera ver el brutal motivo por el cual agentes de la policía demandaron a la Universal. Frank, cegado por la ira y la frustración, tomó la decisión de ir a confrontar a Trupo, pero su madre, sabiendo una de las reglas más importantes entre gangsters, es nunca matar a un policía. Richie estaba pendiente de cada movimiento. Al ver que los cuerpos fueron traspasados a los ataúdes de ceremonia, un auto misterioso apareció en la escena y en ese momento lograron reconocer a Steve Lucas, el sobrino de Frank. Ahí se dieron cuenta que algo no andaba bien. Efectivamente, los ataúdes de transporte tenían un doble fondo y la droga llegó completamente indetectable. Así que la agruparon, la montaron al camión y se dirigieron al lugar donde tenían las cocinas. Al llegar, Richie y todo el equipo se prepararon para darle inicio al operativo.
el equipo de policía empezó a subir lentamente por las escaleras. Al llegar al piso correcto y ver que habían algunas personas, se encargaron de despejar el pasillo. Pero justo en ese instante, Moses tuvo que fingir que era un drogadicto. Aprovechando eso para inmovilizar a los hombres, entraron al lugar. Tras iniciar un tiroteo, Richie estaba empeñado en arrestar a cada uno de ellos, por lo que fue detrás de Huey. Tras perseguirlo por un buen tiempo, logró capturarlo. Y ese mismo domingo, mientras Frank estaba en misa, la policía lo estaba esperando fuera de la iglesia, aceptando que su imperio había sido derrocado. Cada hermano fue arrestado y Frank aceptó su destino de inmediato. El día del juicio llegó y no había por dónde escapar. Obviamente al principio Frank iba a intentar sobornar a Richie, pero ya sabes, si devolvió $1 millón de la manera más honesta posible, no creo que renunciara al mayor logro de su vida. Frank obviamente pensaba que se saldría con la suya, pero Richie tenía todo lo necesario para hacer que Frank se pudriera en la cárcel. Cuentas bancarias, inmuebles, negocios, todo su dinero de la heroína y lo peor de todo, cientos de niños y padres muertos por culpa de su negocio. Así que el trato era el siguiente: entregar a todos los que pueda, dealers, peces gordos y lo más importante, los policías corruptos, empezando por Trupo, el peor de todos. Frank empezó a cooperar con el equipo y poco a poco fueron cayendo los delincuentes que se hacían pasar por la ley, siendo condenados por todo tipo de delitos. Trupo, sabiendo lo que le esperaba, prefirió no darle gusto a Richie y Frank de verlo en la cárcel, así que tomó su arma y... Al final, Frank fue condenado por 70 años por conspiración de narcóticos. La policía incautó más de $250 millones en activos y la colaboración de Frank y Richie resultó en la condena de 3/4 de la agencia antidrogas de New York. 30 miembros de la familia de Frank fueron enviados a prisión y Richie dejó la fiscalía y se volvió abogado defensor, y su primer cliente fue Frank Lucas. Por su cooperación, su condena fue reducida a 15 años. Y quiero que te quedes con la frase de los 3/4, porque esa línea, escrita al final de American Gangster, no solo cerró la película, sino que también abrió una batalla legal de 55 millones contra Universal. ¿El motivo? Pues en 2008, 3 exagentes de la DEA, junto a otros 400 agentes retirados, presentaron una demanda colectiva. Estos agentes afirmaban que la película difamaba a policías honestos, vinculados con corrupción, sobornos y tráfico de drogas. La jueza fue firme diciendo eso. La leyenda final es totalmente inexacta. Una corporación como Universal debería evitar afirmaciones falsas en películas populares. Aunque la demanda fue desestimada porque no se identificó a ningún agente específico, el golpe quedó. Al final, Frank logró salir de prisión. Al reunirse con Richie se dio cuenta lo cambiada que estaba su ciudad, y entre bromas le dejó en claro a Richie que podría volver el negocio con una sola llamada. Pero gracias a Frank, Richie logró tratar más de 150 casos, volviéndolo una superestrella en el gremio. Y tras avanzar un poco y quedarse mirándolos por un momento, se le dio fin a la fuerte y rápida historia de un gángster afroamericano. Y bueno, si ya quieres pasar al mundo de los vaqueros y resolver el misterioso western que creó Tarantino, te recomiendo que veas este video.